Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un documento que no solo movió los cimientos de la inteligencia artificial, sino que construyó un rascacielos encima. Se titula Attention is All You Need, publicado en 2017 por un equipo de investigadores de Google. Un título que es a la vez una provocación y una tesis doctoral en 4 palabras. Resume perfectamente la audacia de la propuesta. Totalmente. Y nuestra misión aquí es entender por qué esa audacia funcionó. Vamos a desgranar cómo esta idea, la de apostar todo a un único mecanismo llamado atención, Sentó las bases para casi toda la IA generativa que nos rodea hoy. eso es, y aunque el artículo se centra en la traducción automática, su eco llega mucho más lejos. Para apreciarlo, tenemos que viajar a cómo era el mundo de la IA justo antes. Era un mundo dominado por un paradigma muy diferente, el procesamiento secuencial. Ah, las redes recurrentes. Exacto. Los reyes indiscutibles eran las redes neuronales recurrentes, las famosas RNNs, y sus variantes más sofisticadas como las LSTM. La idea central de estas redes era imitar de alguna forma cómo leemos los humanos, palabra a palabra, en orden. O sea que para entender la quinta palabra de una frase, primero tenías que haber procesado las 4 anteriores. La información fluía en una única dirección como el agua por un río. Justo. Y ese río, aunque lógico, tenía un problema fundamental que el propio artículo señala como su principal enemigo: la naturaleza inherentemente secuencial del proceso. Un límite físico. Totalmente. No podías acelerar las cosas simplemente añadiendo más potencia de cálculo, porque siempre tenías que esperar a que el paso anterior terminara. Era un cuello de botella monumental que frenaba el entrenamiento de modelos más grandes y más complejos. De acuerdo. Entonces, todo el campo estaba atascado detrás de este muro secuencial. El progreso era lento, costoso y, bueno, limitado. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque los autores de este artículo no intentaron construir un coche más rápido para derribar el muro. No. Decidieron inventar un avión, para pasar por encima. Proponen una arquitectura completamente nueva, el Transformer, que hace algo que parecía impensable. Elimina por completo la recurrencia. Y al hacerlo, se enfrentan a una pregunta que lo cambia todo. Si quitas la pieza central, que era la recurrencia, dejas un vacío enorme en el centro del modelo. ¿Qué pones en su lugar para que la red no sea simplemente, un saco de palabras sin orden ni concierto? La respuesta está en el título. Claro. Lo apuestan todo a la atención, pero no a cualquier tipo de atención. Aquí está la joya de la corona: el concepto de autoatención o self-attention. Mientras una RNN pasaba la información de una palabra a la siguiente, como en un juego del teléfono, la autoatención le da al modelo una especie de visión panorámica. Visión panorámica. Sí, para cada palabra que procesa, puede mirar simultáneamente a todas las demás palabras de la frase y decidir cuáles son las más importantes para entender su contexto. A ver, o sea, si tenemos la frase, el robot cogió la manzana porque estaba madura. Para entender a qué se refiere estaba, el modelo no necesita recorrer la frase hacia atrás. Puede conectar directamente estaba con manzana y robot al mismo tiempo y sopesar cuál es más relevante. Exactamente. Puede establecer esas dependencias directas sin importar la distancia entre las palabras. El artículo subraya que esto reduce el número de operaciones a un número constante. En una RNN, ese coste crecía con la distancia. Era muy difícil capturar relaciones a largo plazo. Pero la verdadera revolución es otra, ¿no? La verdadera revolución es que, al eliminar la secuencia, se abre la puerta a una paralelización masiva. El modelo puede procesar toda la frase de golpe. Lo que reduce drásticamente los tiempos de entrenamiento. Drásticamente. Vale, entonces la idea es brillante. Pero, ¿cómo se materializa? ¿Cómo está construido este Transformer? El diagrama que presentan en el artículo se ha convertido en una especie de piedra roseta para los ingenieros de IA. Hablan de una estructura de encodificador-decodificador. Sí, esa arquitectura general ya era conocida en traducción, pero ellos la reinventan por dentro. El codificador es la parte que lee y entiende la frase original, digamos en inglés. La procesa toda a la vez y la convierte en una representación numérica, una especie de idea abstracta, llena de contexto. ¿Y el decodificador? Pues el decodificador toma esa idea y ahí sí, de forma secuencial, genera la traducción al alemán, palabra por palabra.
pero va prestando atención tanto a la idea del codificador como a las palabras que ya ha generado él mismo. El artículo dice que tanto el codificador como el decodificador son en realidad una pila de 6 capas idénticas. Supongo que es dentro de esas capas donde reside la verdadera innovación. Precisamente. Y el componente estrella dentro de cada capa es una versión mejorada de la autoatención que llaman atención multicabeza o multi-hell attention. Atención multicabeza. Suena potente, como una hidra mitológica. ¿Qué significa? Es una de las ideas más elegantes del artículo. En lugar de que el modelo calcule la atención una sola vez, lo que podría darle una visión un poco limitada, Lo hace varias veces en paralelo. justo. En el modelo AC utilizan 8 cabezas de atención. El propio artículo lo justifica diciendo que así el modelo puede atender conjuntamente a información de diferentes subespacios de representación. A ver si lo he entendido bien con una analogía. Es como si en lugar de tener un único experto analizando una frase, tuvieras un comité de 8 expertos. Me gusta esa analogía. Cada uno tiene su especialidad. Uno es un gramático y se fija en las relaciones sujeto-verbo. Otro es un lingüista y se fija en sinónimos y metáforas. Un tercero se especializa en detectar el tono. Y al final combinan sus 8 informes para tener una visión completa y llena de matices. Voy por buen camino. ¿No lo podrías haber explicado mejor? Esa es exactamente la intuición. Cada cabeza aprende a enfocarse en un tipo diferente de relación entre palabras. Al final, se combinan todas esas perspectivas. Una sola cabeza, como dicen en el artículo, podría verse inhibida por el promedio, pero con varias se capturan las múltiples facetas del lenguaje, de forma mucho más rica. Espera un momento. Hay algo que no me encaja. A ver, Si nos hemos deshecho del procesamiento secuencial, de ese paso a paso, hemos perdido la información más básica de todas, el orden de las palabras. ¿Cómo resuelve el modelo que el perro persigue al gato y el gato persigue al perro? Son dos realidades completamente distintas. es la pregunta del millón y la solución es de una elegancia matemática asombrosa. La codificación posicional o positional encoding. Como el modelo por su diseño es ciego al orden, los autores necesitan inyectarle esa información de alguna manera. ¿Cómo? Lo que hacen es, justo al principio, sumar un vector único a la representación de cada palabra. Este vector actúa como una marca de agua que le dice al modelo la posición de esa palabra. ¿Y ese vector qué es? Un simple número. 1, 2, 3. Es mucho más inteligente que eso. Utilizan una combinación de funciones trigonométricas, seno y coseno, con diferentes frecuencias. Esto crea una firma vectorial única para cada posición. Y lo genial de este método no es solo que le da al modelo una noción de la posición absoluta. Sino que también le permite deducir las posiciones relativas. Exacto. Es una forma muy sofisticada de darle al modelo un sentido del orden, sin obligarlo a procesar la información de forma lineal. Bien, entonces tenemos una arquitectura radicalmente nueva, sin recurrencia, basada en esta idea de múltiples expertos prestando atención a la vez y con una forma muy ingeniosa de entender el orden. La teoría suena impecable, pero ¿funcionó en la práctica? El artículo presenta unos resultados que, leídos hoy, siguen siendo impresionantes. Impresionantes es quedarse corto. Fueron un terremoto. En la tarea de traducción de inglés a alemán del benchmark VMT 2014, el modelo grande, el Transformer Big, estableció un nuevo récord de calidad. Y no por poco, ¿verdad? Para nada. En el mundo de la traducción automática, los equipos se peleaban por mejorar 1/10 de punto en la métrica Blue. Conseguir un salto de más de 2 puntos de una sola vez No era un paso adelante. era un salto a otra dimensión. Era el equivalente a que un atleta amateur rompiera de repente el récord mundial de los 100 metros lisos por medio segundo. Vaya. No fue una evolución, fue una disrupción en toda regla. Totalmente. Y en la traducción de inglés a francés también batieron el récord para un solo modelo. Pero el otro dato que hizo que toda la comunidad se sentara y tomara nota fue el coste computacional. Ah, la eficiencia. El artículo afirma que lograron estos resultados con una pequeña fracción de los costes de entrenamiento de los mejores modelos. El modelo grande se entrenó en solo 3 días y medio usando 8 GPUs. Me imagino la escena. Llevas meses entrenando un modelo recurrente costosísimo. Y este equipo llega y te dice que ha conseguido un resultado mejor que el tuyo en menos de 4 días. Debió de haber unas cuantas caras largas en otros laboratorios de IA. Sin duda.
Debió ser uno de esos momentos que obliga a todo un campo a parar y replantearse sus cimientos. Y para demostrar que no era un truco que solo funcionaba para traducir, lo probaron en otra tarea, ¿cierto? Sí, y ese es el sello de una gran idea, su capacidad de generalización. Lo aplicaron al análisis sintáctico de constituyentes en inglés, que consiste, a grandes rasgos, en descomponer una frase en su estructura gramatical, sujetos, predicados, complementos. Una tarea muy diferente a la traducción. ¿Y qué tal se le dio? El artículo dice, con cierta modestia, que funcionó sorprendentemente bien. Superó a casi todos los modelos anteriores, a pesar de haber sido entrenado con muchos menos datos. Esto fue la confirmación definitiva de que el Transformer no era solo un buen modelo de traducción. Era una nueva forma, más fundamental y poderosa, de procesar secuencias de datos. Aunque entiendo que no era perfecto. Ojo, claro que no. Esta libertad y potencia tenían un coste oculto. La autotensión, al comparar cada palabra con todas las demás, tiene un coste computacional que crece de forma cuadrática con la longitud de la secuencia. Es decir, para frases cortas, una maravilla. Pero para un libro entero... Para un libro entero o un genoma, se convirtió en el siguiente gran desafío a resolver para las generaciones futuras de esta arquitectura. No era una solución mágica, sino un nuevo conjunto de compromisos increíblemente productivos. Entendido. Entonces, para resumir, el Transformer no fue solo una mejora, fue un cambio de paradigma. Se abandonó la idea de procesar el lenguaje de forma lenta y secuencial. Y se adoptó un enfoque paralelo y holístico, confiando únicamente en el mecanismo de atención para entender las complejas relaciones dentro del texto. Exacto. Y el impacto de esa decisión es inmenso. El artículo termina con una frase que, en retrospectiva, parece una profecía. Los autores dicen que están emocionados por el futuro del Transformer y que planean aplicarlo a otras tareas con grandes secuencias como imágenes, audio y vídeo. Y es precisamente lo que ha ocurrido. Exacto. El Transformer y sus descendientes directos son la columna vertebral de los grandes modelos de lenguaje como la familia GPT, de los modelos de generación de imágenes como DALL-E o Midjourney, y de un sinfín de aplicaciones que han redefinido lo que creíamos posible con la IA. Es increíble pensar que todo ese ecosistema que hoy nos parece tan normal, en realidad se construyó sobre los cimientos de este único documento de 2017. Y eso nos deja con una reflexión final. El artículo demostró que la paralelización masiva era la clave para escalar. 7 años después, en 2025, hemos visto cómo esa capacidad ha dado lugar a una explosión de capacidades. La pregunta que este artículo nos obliga a hacernos es, si este fue el salto cuántico que se consiguió al resolver el cuello de botella secuencial, ¿cuál es el próximo cuello de botella fundamental que, una vez resuelto, desbloqueará la siguiente revolución?